Profe. Adelante. Bueno. Bueno, con respecto a estos campos, pues digamos que desde el diplomado y de lo que hemos vivido acá, pienso que el campo de inclusión, ciudadanía y socioemocionalidad, pues es un campo que es muy pertinente con respecto al propósito del diplomado y del proyecto, especialmente porque evoca o invita más bien a unas reflexiones y a unas prácticas asociadas con una cantidad de aspectos que desde la cultura y desde la parte pedagógica y desde la parte humana pues son viables y han sido realizadas. Es decir, desde los conceptos de identidad, de cultura, desde prácticas que se realizan como por ejemplo lo que acabamos de hacer al entrar con la danza, con la bienvenida. O sea, son cosas que nosotros creemos que tenemos la certeza de que son culturales, que forman parte de nuestra cotidianidad, porque cuántas yonas no hemos visto en tantos años donde vamos, seguramente allá en el encuentro territorial veremos otras, pero cómo eso forma parte de la identidad y de la forma de ver el mundo de una comunidad o un territorio y de la forma de ser ciudadanos también, ¿sí? Y también creo que es un campo que se tiene que ampliar, que se tiene que profundizar, que se tiene que estudiar, porque ya aquí en este territorio la ciudadanía debe tener un concepto mucho más amplio que el tradicional. O sea, ¿cuál es la ciudadanía en estos contextos de interculturalidad? O sea, ¿cómo se entiende ser ciudadano desde lo guayú? El guayú se siente ciudadano, si uno le hablara, y si es ciudadano, ¿de qué tipo? ¿Sí? Lo mismo, pues obviamente, toda la parte de inclusión y de la parte humana frente a su cosmología y su sensibilidad ante todo el contexto en general. Y lo de ciencia y tecnología, que está totalmente arraigado, aquí lo vemos con sus celulares, pero más allá de todo esto de la informática y de todas estas redes, también teníamos que reconocer las tecnologías desde los artefactos, desde lo propio, desde las enramadas. Es decir, es como mirar esos campos desde una mirada de contexto, de cómo lo cultural realmente te invita y te llama a pedagogizarlo. Y que no nos podemos quedar solo en lo cultural. La yona es un acto cultural, pero ¿cómo pedagogizamos eso acá? La manta, la mochila, el tejido, eso forma la expresión cultural. Una enramada, un velorio, un sombrero, la naturaleza misma, pero ¿cómo la traemos al aula? ¿Cómo la traemos a nuestras prácticas? ¿Cómo la podemos poner en diálogo con el saber que nosotros pretendemos enseñar desde unos lineamientos, desde unos DDA? Entonces yo creo que son unos retos que podemos ir mirando. Ahora, si todo se puede pedagogizar también, habría que pensarlo. O sea, todo lo cultural se pedagogiza. Pues yo prácticamente creo que no, pero bueno, la experiencia nos irá diciendo. Entonces, en ese sentido, creo que podemos mirar los campos como unas oportunidades de hacer unas prácticas más conscientes. Ofe, pero tú te inspiraste mejor. Yo creo que Ofe dijo claro todo. Yo complementaría un poquito de pronto lo que dijo Ofe en cuanto a la parte de la espiritualidad, y ella terminó diciendo que es importante que pensemos, ¿será que todo lo cultural se puede pedagogizar? Lo que yo les decía. O sea, un choque que ha habido es que nosotros queremos enseñarle a los niños de pronto todo lo que culturalmente conocemos, pero resulta que culturalmente hay unas edades de formación y un niño hasta los 7 años debe tener un conocimiento, de los 7 a los 13 debe tener, o sea, de acuerdo al nivel, al gíntura, o sea, al GIMAI, el conocimiento es diferente. Exactamente, los ciclos de aprendizaje y de formación. Eso es algo que también tenemos que repensar desde la socioemocionalidad y desde qué es necesario que ellos deban aprender, porque tenemos que mirarnos desde la espiritualidad para ver si eso hace parte de pronto de esa necesidad de formación, porque lo otro es el hecho de que nosotros como espacio educativo somos un complemento de la formación que ellos deben de traer desde su casa. O sea, nosotros vamos a reforzar
y a reafirmar lo que ya ellos deben de haber aprendido en su casa. Eso es desde esa parte de la ciudadanía, como decía Ofelia, de que tengan reafirmada esa identidad, de que ese proceso de inclusión, yo pienso que el proceso de inclusión se puede dar desde la parte de la articulación entre lo propio y lo apropiado, que es necesario en ese momento de formación y en ese momento de pronto de desarrollo cognitivo, por irnos a otro nivel un poquito más arijonizado, de ellos, de cada estudiante. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar desde esos campos, y desde el campo de la ciencia y la tecnología es eso, precisamente enseñarlo a desenvolverse desde lo que el conocimiento que ellos deben de tener de lo propio y lo nuevo o lo apropiado en esa línea de ciencia y tecnología, porque nosotros como Wayuu tenemos mucha tecnología, que inclusive funciona mejor que la tecnología de punta, por así decirlo. Y eso hay que reconocerlo y eso hay que repensarlo. Y el hecho de pronto de que esa tecnología que día a día va cambiando, y a pesar de que va cambiando, la de nosotros sigue ahí, sigue viva, no sé cómo decía la hermana, insistir, persistir y resistir. Nosotros somos la comunidad, de pronto el pueblo étnico en Colombia más grande, el que ha sobrevivido a pesar de que pasó la colonización y todos los movimientos que nos han dado, y todavía seguimos aquí. Y seguimos de pronto en la lucha de reconocernos, de reafirmarnos. Usted no ve cómo da tristeza cuando sale ahí en el noticiero el hecho de que haya un pueblo en Vera allá en la mitad de la plaza de Bogotá, que no tiene territorio, que los niños están perdiendo su cultura. Nosotros no, nosotros seguimos peleando por nuestro territorio, seguimos echando las luchas con los parques esos eólicos porque nos están dañando. Bueno, eso no es... de pronto que yo esté a favor o en contra, pero son situaciones palpables que hoy estamos viviendo. ¿Cuántas comunidades no quieren que lleguen carreteras a sus comunidades? ¿Por qué? Por lo mismo, porque todo lo nuevo trae un conflicto que puede generar, como decía la señora Rosa, cosas positivas, pero también cosas negativas. Y para eso es que estamos nosotros, para formar a nuestros niños y ellos sean capaces de decir, esto es lo bueno que yo debo de aprender de esto, pero eso no, porque yo no puedo, porque está viendo unas páginas todas que no son buenas para mí en este aparato. O sea, sí ven, o sea, ahí es donde entramos nosotros a ayudarlos a que ellos equilibren ese pensamiento entre lo bueno, entre lo malo, entre lo que yo debo saber y lo que no debo hacer. Por eso insisto, o sea, el conjunta Atuma debe ser un principio pedagógico. Y ya se me acaba de ocurrir. Claro, yo me valoro como el guayuba, como lo que soy, pero también respeto al otro. Respeto aquí al cachaco que tengo sentado ahí al lado. Y acepto sus posiciones y lo escucho, pero en el marco del respeto, del diálogo, de la conciliación. Si él me dice que es verde, yo le digo, no, no es verde, es azul. Bueno, vamos a poner una rayita verde y una azul y listo, no ha pasado nada. Ahí es donde está, o sea, son elementos que se tienen que mirar desde estos 4 campos que hoy por hoy son como unas líneas en todos los procesos y en nuestras prácticas pedagógicas. He dicho. Ajá, ¿y el tiempo? Allá. Estabas tan emocionada. Pero que no escuchaste. Pero que nadie quiso saber. Adelante. Es Bueno, un ejercicio de conjunta Atuma, me respetaron. Viviana, por respeto no había que Además decirte que nada. cuando estamos nosotros tenemos que respetar. Ustedes saben que hay guayú, hay palabras que duran hasta 1 hora hablando y hay que escucharlos la hora, hasta que él no termine, no hable el otro. O sea, yo no puedo decir, no, espérate ahí, vengo yo, no. Hasta que él no diga, bueno, Xiatanoikika, no puede empezar el que sigue. Entonces, vieron que tenemos que empezar en conjunta Atuma. Gracias porque están aprendiendo. Menos mal que no me senté ahí. Siga ahí, profe. Adelante, gracias, profe. Profe Pedro. Cuando, bueno, que la hermana por al final lo decía que son 3 palabras y lo repetiste tú ahorita, es resistir. Para poder resistir hay que pensar. De resto, creo que estaríamos hablando como en los tiempos de la colonización. Sacamos a los españoles, nos quedamos acá y no hemos podido avanzar todavía. Entonces, no hay que mirar las cosas como lucha, hay que mirar ahora que lo que tenemos que resistir y lo que resistimos es porque estamos pensando. Porque si no pensamos, caemos
en repetirnos y no darnos cuenta que la historia, si no sabemos entenderla, no podríamos nunca avanzar, sino que creemos que lo que estamos haciendo es algo nuevo, cuando resulta que ya ha estado agotado y nosotros apenas que lo estamos aprendiendo a manejar. Entonces, y esos ejercicios también tenemos que mirarlo, cómo podemos nosotros descontaminarnos, porque es que tenemos tanta contaminación que todavía no hemos podido darnos cuenta que a partir de allí, eso que tenemos a nuestro alrededor, lo tenemos que entender, después moldear, después que lo moldeamos, hacemos lo posible para que ya tome forma. Y es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que hay que comenzar a pensar. Y cuando comenzamos a pensar, nos decimos, ¿qué fue lo que ese guayú de 100, 200 años o ese no guayú estuvo proponiendo, y por no haber en esos momentos una capacidad de entendernos, se fue perdiendo qué era lo que el otro quería decirnos, y como no estábamos preparados, no logramos captar esa información. Entonces tenemos que ir mirando de cómo nosotros ahora debemos de hacerlo como docentes, hacerlo como coordinadores, hacerlo como directores o rectores, mirando que ya los niños, las niñas, no hay que decirle vamos a luchar, hay que decirle vamos a pensar, porque es que tenemos todavía marcada esa idea que somos hombres de lucha, que hay que derramar sangre, que hay que tirar piedra. No, ¿cómo pienso yo ahora este mundo para ya no tirar la piedra? Sino ahora cómo yo ofrezco mi conocimiento para que el que viene después sepa qué es lo que le corresponde hacer, no estar repitiendo como siempre hemos venido haciendo. Es lo que aporto ahí en esa parte. Con el profesor Pedro hemos terminado este momento muy rico, muy